Amén, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Yo sé que usted es feliz con Cristo. Y sin Cristo nuestra vida, hermanos, se secaría. Sin Cristo no somos nada. Él dijo que sin Él nada podíamos hacer. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, les invito a que se sirvan a estar en pie ahí en su hogar, ahí en el lugar donde ustedes están. Les invito, con ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, se sirvan a estar en pie. Vamos con ayuda de nuestro Dios a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en su capítulo número 19, versículos números 17 y 18. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo número 19, versículos 17 y 18. Si usted lo tiene en casa, vamos a dar lectura a esta parte escritural y vamos a orar a nuestro Dios de manera breve, de manera concisa, pidiendo que sea Él quien nos ayude a comprender su palabra, que pueda usted tener un corazón preparado para escuchar su voz, la voz de Dios que emana a través de la Santa Biblia. Que Dios use mi vida para poder hablar su palabra con confianza y con denuedo. Si usted lo tiene, San Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, su palabra dice: y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Oramos. Eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, mi Padre, porque nos das la oportunidad de alabarte en esta hora. Nos das la oportunidad de habernos acercado de manera breve y concisa a través de la oración, mi Dios. Muchísimas gracias, mi Padre Celestial. Muchas gracias, bendito Dios. Mira, mi Padre Celestial, ahora te rogamos y te pedimos que tomes el control de este momento. Que tu Espíritu Santo dirija, mi Dios eterno, este momento. Prepara el corazón de tus hijos que están aquí. Prepara, mi Dios eterno, el corazón, mi Dios eterno, de los que nos reunimos en este lugar, de mi familia, mi Dios. Prepara el corazón de tus hijos ahí, mi Dios eterno, en su hogar, en su casa. Gloria a Cristo. Permite, mi Dios eterno, que ellos puedan tener reverencia, mi Dios, en el momento que se va a exponer tu palabra, mi Padre. Permíteles, mi Padre Celestial, que si bien es cierto, mi Dios eterno, no estamos en el templo, pero sabemos que estamos delante de tu presencia, mi Dios. Amén. Que cada uno de tus hijos pueda guardar la reverencia de vida, mi Dios. Sí, sí. Pueden escuchar tu palabra, el mensaje que tú tienes hoy para Amén. todos y cada uno de los que Sí, estamos en este lugar. Y así, mi Padre Celestial, Amén. sea tu nombre glorificado y exaltado. Amén. Usa la vida de tu siervo, permite a tu siervo hablar tu palabra con confianza, con denuedo. Lo que has puesto en mi corazón, permite transmitirlo, mi Dios eterno, con sencillez, Amén, gloria con a humildad, con autoridad. Con todo, mi Dios eterno, lo que de antemano tú sabes me hace falta, mi Dios. Amén, aleluya. Muchas gracias, Padre. Reconozco que dependo de ti y por esto, mi Dios, es que doy la gloria, la honra y la alabanza Amén, amén. solamente a ti, Aleluya. por Cristo nuestro Salvador. Cristo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Y el pueblo dice amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar, bendito y alabado sea nuestro Dios para siempre. Alabado sea nuestro Dios, sea el nombre de Dios glorificado. Nos reunimos en este lugar, mis amados hermanos, para adorar a Dios, para exaltarlo, para orar unos minutos con Él. Pero este es el momento más especial. Este es el momento, mis amados hermanos, donde todos debemos de estar atentos, como aquella mujer, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a aquella aldea y llegó a la casa de Marta y María, ¿sí? Y aquella mujer dice que se sentó al lado de nuestro Señor Jesucristo y estaba atentamente escuchando la enseñanza que el Maestro estaba dando. Hoy, este es el momento especial de la misma manera, mi amado hermano, donde nosotros vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, pues Él habla a nuestro corazón y habla a nuestra vida.
sea el nombre de Dios glorificado. Cuánta enseñanza, cuánto mensaje de parte de nuestro Dios. Él nos dio, hablando en la persona de nuestro Señor Jesucristo estando sobre esta tierra. Qué ejemplo tan maravilloso del Maestro. Qué ejemplo tan precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, qué privilegio, de manera especial primeramente de los discípulos, pero también de la gente que estaba llegada a nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio andar caminando con el Maestro. Amén. Escuchar sus enseñanzas, escuchar su mensaje. ¡Oh, qué maravilloso y qué alimento espiritual recibían aquellos hombres los cuales le seguían! Pero esto no ha cambiado, mi amado hermano. Dios sigue hablándonos por medio de su palabra. De manera especial en aquel entonces, hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba por aquellas tierras, por aquellas calles, en aquel lugar donde Él nació, en aquel lugar donde Él fue juntando a sus discípulos. ¡Qué mensajes tan preciosos! Ellos de manera personal que lo atesoraban y lo recibían. Ahora nosotros, mi amado hermano, después de 2000 años, ¿sí?, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. A su nombre sea la gloria. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y hoy queremos centrarnos, mis amados hermanos, en un mensaje muy especial, el cual cada año nosotros estamos haciendo énfasis a este mensaje. Y es que nuestro Señor Jesucristo dio mucha enseñanza en diferente lugar y con diferente mensaje. Pero en esta ocasión, de acuerdo a esta fecha, de acuerdo a este culto especial de crucifixión, hoy quisiera considerar, mis amados hermanos, el mensaje de las 7 palabras. A su nombre sea la gloria. Y es que la Biblia nos enseña, mi amado hermano, y nos dice que nuestro Señor Jesucristo, de manera especial, dice, y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado, y Jesús dice, en medio. Jesús en medio. ¿Dónde inicia este mensaje de las 7 palabras? Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo está ya clavado en la cruz del Calvario, ahí nuestro Señor Jesucristo menciona 7 palabras, por decirlo así, son 7 frases de manera específica, pero son 7 palabras, 7 frases que nos dejan una enseñanza maravillosa para nuestra vida y reflejan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Miren, mis amados hermanos, en los evangelios del Nuevo Testamento encontramos que Jesús habló 7 veces cuando estaba en la cruz. Las 7 palabras o las 7 frases que Él mencionó. Esas 7 palabras, ¿sí?, que Él menciona estando en la cruz, es por eso que nosotros los cristianos conocemos o damos a entender en esta fecha de viernes, en el culto de crucifixión, lo conocemos nosotros como cristianos o lo llamamos las 7 palabras. El día de ayer, en el mensaje correspondiente al día jueves, decía que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, tuvo como propósito, al ser escrito, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Tuvo como propósito enseñarles a todas aquellas personas que lo leen, que lo aceptan, ¿sí?, que en Jesucristo obtendrán vida eterna. El apóstol San Juan escribe este Evangelio aproximadamente entre los años 85 y 90 de nuestro Señor Jesucristo. Fue inspirado por el Espíritu Santo y él escribe de manera especial a los nuevos creyentes
pero también a los inconversos que en su momento tienen el deseo de acercarse a nuestro Señor. Cuando hablamos, mis amados hermanos, de el mensaje de las 7 palabras, sencillamente un mensaje, hermanos, es algo que se nos transmite de parte de una persona para que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo y en su momento ponerlo por obra. Es un mensaje que recibimos. Cuando usted y yo recibimos el mensaje de Dios a través de su palabra, entendemos que cuando recibimos un mensaje de Dios, por ende nosotros tenemos que ponerlo por obra en nuestra vida. Entonces, estando Jesús en la cruz del Calvario, menciona 7 palabras. Y esas 7 palabras son el mensaje que hoy Dios quiere darnos para nosotros en este culto especial de crucifixión. Por esto es que la Biblia nos enseña, mi amado hermano, y dice que cuando a Él le crucificaron, dice que estaban con Él otros 2, uno a cada lado, pero Jesús dice que es el que estaba en medio. Y en esta ocasión vamos a considerar el mensaje de las 7 palabras. Entendemos de manera especial que el mensaje lo recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues fue Él quien dio y quien dijo esas 7 palabras, esas 7 frases. La primera palabra la encontramos en San Lucas capítulo 23, versículo 34. Quiero ser, hermanos, con ayuda de nuestro Dios, lo más concreto, conciso, pero tratar, hermanos, de entender la palabra de nuestro Dios para cada uno de ustedes. Y quisiera, hermanos, en su momento, pues, fueran anotando las citas que en su momento estaremos viendo con ayuda de nuestro Dios. San Lucas capítulo 23, versículo 34, encontramos la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dice cuando Él está en la cruz del Calvario. Y encontramos esta palabra y Él dice, San Lucas 23, 34, le damos lectura y dice su palabra, unidos, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Sea el nombre de nuestro Dios glorificado. El mensaje de las 7 palabras. La primera palabra que nuestro Señor Jesucristo, la cual hace mención cuando está en la cruz del Calvario, después de un camino agonizante, después de que en su momento nuestro Señor Jesucristo viene soportando un dolor inmenso en su cuerpo físico por el hecho de venir caminando, siendo lacerado, haber sido en su momento, hermanos, torturado, con todas esas cosas que en su momento se ensañaron contra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene caminando, dice la Biblia, de manera especial, que Él se dirige a aquel lugar, el cual se conoce el Monte de la Calavera, o en hebreo, el Gólgota. Jesucristo va caminando con una cruz cargando en su hombro. Y cuando Él llega hasta aquel lugar, al Gólgota, cuando Él llega hasta aquel lugar, sobre la cruz que iba cargando, ponen a nuestro Señor Jesucristo encima de la cruz. Una mano en un extremo y la otra en el otro. Sus pies, uno encima del otro. Y así, clavan sus manos y clavan sus pies. Cuando nuestro Señor Jesucristo está clavado y levantan esa cruz, nuestro Señor Jesucristo queda pendiente de esa cruz. Y la Escritura dice que había un malhechor de un lado y había otro malhechor de otro lado. Y entre ellos surge un cruce de palabras, una plática. Y es ahí donde surge la primer frase, la primer palabra. ¿Sí? Es ahí. ¿Para quién? ¿Para ellos? No. Para aquellos, para los que estaban abajo. Jesucristo está en la cruz del Calvario con los 2 malhechores, pero se da cuenta en la parte de abajo cómo la gente que no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, que en su ignorancia estaban actuando de esta manera. Jesucristo tiene compasión de la gente estando pendiente de una cruz y mira hacia abajo, hacia los soldados, hacia los que lo habían mandado a crucificar. Y Él menciona estas palabras y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Amado hermano, la primera palabra que nosotros consideramos que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz del Calvario, la conocemos como la palabra del perdón. Y es que, mi amado hermano, sencillamente, el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ¿sabe cuál fue? El perdón. El mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo fue el perdón. Es decir, que si se arrepentían, ¿sí?, heredarían el reino de los cielos. Y arrepentirse, sencillamente, hermanos, es pedirle perdón a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo estaba presto para que todo aquel que se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios, ¿qué hacía Dios? Dios lo perdonaba. ¿Qué hace Jesucristo? Él lo perdonaba. El mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue el perdón. ¿Qué, hermanos, significa el perdón? La palabra perdonar, hermanos, significa olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros. Pero no solamente eso, sino que no guarda rencor ni la castiga por ello. Y es que, mi amado hermano, entendemos nosotros mediante la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que esa actitud de nuestro Padre Celestial, que ahora se estaba dejando ver en nuestro Señor Jesucristo, en su único Hijo, su unigénito, esa actitud viene desde el Antiguo Testamento. Esa es la actitud sencillamente de nuestro Padre Celestial. Y nosotros lo vemos, mi amado hermano. En Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19, nos da, hermanos, unas palabras donde dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? Porque no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Dice que Él, hermanos, nos perdonará. Y que Él, cuando nos perdona, dice que toma todos los pecados del hombre, los arroja a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Mire, mi hermano, amado hermano, ¿cómo es, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene tanto amor para con nosotros? Que aún nosotros, habiendo pecado contra Él, cuando el hombre viene arrepentido y pidiendo perdón a Dios, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios lo perdona. Dios es amor. Recuerde que su palabra dice que nuestro Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y es por sus muchas misericordias que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son a cada mañana. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Y Jesucristo estaba en lo último de su ministerio, en los últimos momentos, en las últimas horas de su ministerio, estando pendiente de una cruz. Está mirando cómo abajo, hermanos, se está burlando la gente. Está mirando cómo abajo, mis amados hermanos, quizás lo señalan, le hacen burla, hablan de Él y demás. Jesucristo está en la cruz del Calvario. Y la primera palabra que Él menciona es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, mi amado hermano, Él podía haber dicho cualquier otra palabra. Él podía haber dicho: consúmelos, ¿sí? Él es soberano, lo podría haber hecho. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque nuestro Dios, en su misericordia, en Jesucristo, en su humanidad, estaba simple y sencillamente reflejando al Padre Celestial en su amor para con la humanidad. Y Jesucristo, con ese ejemplo maravilloso que Él nos dejó, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el mensaje principal. Mire, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice estas palabras, Jesucristo ya lo había, oiga, Jesucristo ya lo había enseñado. Jesucristo ya lo había hablado. Pero le digo una cosa: Jesucristo no solamente lo habló con sus palabras, Jesucristo también lo ejecutó con su vida. Prueba de ello: cuando Jesucristo lo enseñó, mi amado hermano, cuando Él mostró y cuando Él habló sobre la parábola del hijo pródigo. Cuando Él, hermanos, cuenta la parábola del hijo pródigo,
y da, hermanos, la historia de aquel hijo que le pide, hermanos, la herencia a su padre, porque él se iba a ir a cierto lugar, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que cuando el padre le da la herencia que le corresponde al hijo, el hijo se va, ¿sí? Se gasta todo, hermanos, malgasta el dinero, la herencia que le dio su padre, pero cuando está entre los cerdos se acuerda y dice, me voy a volver a mi Padre Celestial. Y el hijo pródigo dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Pero usted conoce la historia, mi amado hermano. Usted conoce el amor del Padre Celestial a través de esta historia. Que cuando el hijo pródigo llegó, hermanos, y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El Padre Celestial lo que hizo, en vez de en su momento, hermanos, juzgarlo, en vez de señalarlo, lo que hizo fue, lo abrazó e hizo una fiesta. Porque dijo, mi hijo que había muerto, ha vuelto a vivir otra vez. El perdón lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo en el hijo pródigo, en esa parábola. A San Pedro también le enseña, mi amado hermano, sobre el perdón. Cuando el apóstol San Pedro se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿cuántas veces tenía que perdonar a su prójimo? Y le dijo, hasta 7 veces. Jesucristo le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Que podríamos entender lo que Jesucristo le estaba diciendo. Cada que te vengan y te pidan perdón, cada que tengas que hacerlo, simple y sencillamente hazlo. Perdona. En la oración modelo, Jesucristo lo enseñó y dijo también, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo lo está enseñando con sus palabras, pero cualquiera podría decir, una cosa es decirlo con las palabras y otro con los hechos. Le digo algo, Jesucristo lo hizo con sus palabras y Jesucristo lo hizo con sus hechos. Prueba de ello, cuando Jesucristo perdonó a más de algunos, ¿sí?, en esta tierra, como por ejemplo a la mujer adúltera. Aquella mujer adúltera, cuando estando en ese lugar, aquellos hombres la llevan con el maestro a punto de ser apedreada, porque esa era la ley que en su momento se aplicaba a aquella mujer que en su momento se fuera encontrada en el acto de adulterio. Y Jesucristo dijo estas palabras, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. La Escritura dice que se comenzaron a ir todos cuando solamente quedó la mujer adúltera. Jesucristo le dijo, ¿dónde están los que te condenan? La mujer dijo, no están. ¿Sí? Jesucristo dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A la mujer pecadora, la cual se acercó a nuestro Señor Jesucristo y derramó aquel ungüento para con nuestro Maestro. Sí, aquella mujer, la cual nuestro Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero eso no queda ahí. La enseñanza de la palabra del perdón ahora es para nosotros, porque este es el mensaje de las 7 palabras. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? ¿Quieres saber cuál es el mensaje para nosotros? La Biblia nos dice, escuche esto, Colosenses capítulo 3, versículo 13. El mensaje para nosotros es el siguiente: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué tiene que hacer, mi hermano? Así también hacedlo vosotros. Es decir, mi amado hermano, que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de las 7 palabras, en la primera palabra, que es la palabra del perdón, si nuestro Señor Jesucristo, estando en su dolor y estando en su agonía, sí, no juzgó, no señaló, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje para nosotros es sufriendo los unos a los otros. Es decir, soportándonos los unos a los otros. Y dice, perdonando los unos a los otros. Si alguno, no está diciendo que usted, pero si alguno tuviere queja del otro, ¿sabe cuál es el consejo? ¿Sabe cuál es el mensaje? De la manera que Cristo me perdonó y de la manera que Cristo lo perdonó, así también hagámoslo nosotros, mi hermano. Perdonemos a los que nos ofenden. No guardemos rencor.
No guardemos resentimientos, no guardemos sentimientos contrarios, no anidemos en el corazón cosas que lo van a dañar. No guarde cosas, mi amado hermano, que lo puedan dañar. El consejo es con el ejemplo del maestro. Padre, perdónalos. Sí, el consejo es, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Segunda palabra. La segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo habla estando en la cruz del Calvario, la encontramos aquí mismo, en San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. San Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Si usted lo tiene, vamos a dar lectura. Quiero ir un poco más hermanos, rápido para considerar las 7 palabras y poder expresar, hermanos, lo que Dios ha puesto en el corazón de un servidor. San Lucas 23, 42 y 43. Si lo tiene, le damos lectura y dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A su nombre sea la gloria. Primer palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona, conocemos como la palabra del perdón. Esta segunda palabra, hermanos, tiene un significado también muy especial para los que hemos conocido y hemos aceptado a Cristo. Pues esta palabra es la palabra de la salvación. Es la palabra, mi amado hermano, de la salvación. Y es que, vuelvo y repito, nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado y está pendiente de esa cruz. Sus manos están clavadas, sus pies están clavados, pero al lado de su derecha está una persona y en su izquierda está otra. Y cuando estas personas, mis amados hermanos, están una al lado de la otra, sí, nuestro Señor Jesucristo en medio, hay una conversación donde uno de los malhechores le dice a nuestro Señor Jesucristo que si Él era el Hijo de Dios, sí, que se salvara Él y que los salvara a ellos. Pero hubo una respuesta de otro malhechor al primero, y el cual le dice que ellos, en pocas palabras, merecían estar en la cruz, merecían estar crucificados ahí. ¿Por qué? Por sus malas acciones. Pero dijo, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, dice: Él ningún mal ha hecho. Y cuando terminó de decir estas palabras, aquel malhechor le dijo a nuestro Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y Jesucristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación, mi amado hermano, es la solución de un problema grave. Es la liberación de un peligro. Es, hermanos, la liberación de una amenaza. En pocas palabras, es, hermanos, ser salvo de una situación difícil. ¿Sabe que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dicha al malhechor que le dijo: acuérdate de mí cuando estés o cuando vinieres a tu reino? ¿Sabe que la palabra de Jesús, hermanos, le dio una esperanza a ese malhechor? ¿Por qué le dio una esperanza? Porque Jesucristo, mi amado hermano, la respuesta a eso que el malhechor le dijo, Jesucristo, la inmediata respuesta es: de cierto te digo, es decir, te aseguro, sí, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, mi amado hermano, la palabra de Jesús le da una esperanza a aquel hombre crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué vio? ¿Qué vio nuestro Señor Jesucristo en ese hombre? ¿Qué tenía ese hombre, mi amado hermano? ¿O qué estaba expresando ese hombre cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino? ¿Sabe qué estaba viendo? Nuestro Señor Jesucristo estaba viendo a un hombre arrepentido. A un hombre que reconocía, sí, porque le dijo a su otro compañero, al otro malhechor, le dijo: nosotros nos merecemos esto por nuestras acciones. Un hombre que estaba reconociendo por qué estaba ahí. Un hombre que estaba diciendo: yo sí lo merezco, reconozco que lo merezco. Pero le dice: acuérdate,
Jesús está en medio. Y aquel hombre crucificado le dice a Jesucristo, acuérdate cuando vinieres a tu reino. Jesucristo ve en él un corazón arrepentido. Jesucristo ve, hermanos, en él su fe. Y es que, mi amado hermano, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Y ese hombre, cuando se acerca, hermanos, y le dice esas palabras a nuestro Señor Jesucristo, ese hombre está expresando un arrepentimiento. Y he ahí, cuando un hombre se arrepiente, su palabra dice que al corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Su palabra dice, dice que cuando un corazón viene arrepentido y humillado, nuestro Señor Jesucristo lo mira de cerca. Esto es, hermano, esto es la esperanza de aquel hombre al recibir la salvación. Mire, mi amado hermano, cualquier persona que se arrepienta, sencillamente puede experimentar la salvación. Usted es salvo, amén. Yo soy salvo, ¿sí? Podemos decir gloria a Dios por ello, pero ¿sabe por qué somos salvos? Porque un día nos arrepentimos, porque un día reconocimos que nuestro caminar no era el correcto. Porque un día nosotros dijimos, no estamos caminando por el camino correcto. Y ese día nosotros alzamos nuestros ojos a Dios y le dijimos, perdónanos, Padre eterno. Nos arrepentimos de lo que nosotros hayamos hecho. Me arrepiento de lo que haya hecho. Y ese día, cuando usted y yo, mi amado hermano, nos arrepentimos, ese día obtuvimos salvación. A su nombre sea la gloria. Ese día lo obtuvimos. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda palabra, la palabra de la salvación. Jesucristo, mi amado hermano, menciona una tercera palabra estando, hermanos, en la cruz del Calvario. Y esa palabra la encontramos en San Juan capítulo 19. San Juan, en su capítulo 19, versículos 26 y 27. San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Si usted lo tiene, mi amado hermano, le damos lectura. Tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz del Calvario. Recuerde que estamos considerando el mensaje de las 7 palabras. Mire lo que dice San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. El mensaje de las 7 palabras. La primera palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona es la palabra del perdón. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que Jesucristo menciona es la palabra de la salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay una tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo hace referencia, que nuestro Señor Jesucristo menciona. Esta palabra podemos conocer, se le conoce como la palabra de la responsabilidad. Sí. Esa palabra de manera especial que nuestro Señor Jesucristo menciona estando en la cruz del Calvario. Jesucristo está en la cruz del Calvario, Jesucristo está pendiente de aquella cruz. Es la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo va a mencionar, o más bien menciona, antes de que se cumpla el mediodía, de manera especial las 12 del mediodía. Jesucristo hace mención a esta tercera palabra y dice que Jesús dice que vio a la madre, es decir, a su madre. Vio, dice que a su madre, y también vio al discípulo que él amaba. El discípulo al cual se refiere la Biblia, el cual dice al que él amaba, sencillamente es el apóstol San Juan. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que cuando él ve al discípulo que él amaba, que estaban ahí presentes, le dice primeramente a su madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo.
Y después le dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo dice que la recibió consigo. Jesucristo estaba mostrando una responsabilidad, mi amado hermano, puesto que la responsabilidad de hijo a madre, ¿sí?, continuaba, palpable en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente hablando, mi amado hermano, al morir nuestro Señor Jesucristo, su madre, humanamente hablando, quedaba desamparada. Jesucristo, mi amado hermano, sabe que Él está a punto de morir, pero sabe que su madre está ahí presente. Su madre está presenciando. Hablando de su madre, hermanos, terrenalmente hablando, su madre María está ahí. Ella está presente, está presenciando la agonía, ¿sí? Está presenciando las últimas horas, los últimos momentos, los últimos minutos de nuestro Señor Jesucristo. Y está presenciando, hermanos, y está viendo a su Hijo en la cruz. Está pendiente nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo ve esa acción, cuando nuestro Señor Jesucristo está viendo a su madre y está viendo al discípulo que Él amaba, sí, la responsabilidad de hijo a madre estaba latente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, hermanos, en San Juan 19:26, que a la mujer, es decir, a su madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dice, he ahí tu madre. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vuelvo y repito, su madre María quedaba desamparada. Pero Jesucristo no dejó que fuera así. Jesucristo muestra su responsabilidad como hijo antes de morir, por lo cual entrega a María, sí, su madre, como hijo para Juan, y entrega a Juan, sí, como hijo para María. Es decir, una familia ahora. Cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, solo entendemos que los únicos que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, de los más allegados a Él, hasta los últimos momentos y hasta las últimas consecuencias, sencillamente fue San Juan, el cual estuvo cerca de Jesús durante sus juicios y hasta el momento que Él llegó a la muerte ahí en la cruz del Calvario. A Él le delega ahora la responsabilidad, ¿sí?, de cuidar a su madre. Pero Jesucristo, hasta el último momento, las últimas horas y el último tiempo, antes de llegar a su muerte, humanamente hablando, ¿sí?, Jesucristo muestra una responsabilidad para con su madre. Jesucristo lo muestra. Responsabilidad que nosotros debemos de tener, mis amados hermanos. Responsabilidad que nosotros debemos de tomar en cuenta. Responsabilidad que nosotros, mis amados hermanos, debemos de tener en todo momento. Ejemplo del cual nosotros debemos de tomar. Tercera palabra, la palabra de la responsabilidad. Sencillamente, hermanos, una persona que es responsable es sencillamente una persona que es consciente de sus obligaciones. Vuelvo y repito, una persona que es responsable sencillamente es una persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellos. Es esto. Jesucristo nos muestra una palabra de responsabilidad al entregarle, sí, a entregar a María, sí, y a Juan, para que ahora fuera, ¿qué cosa? Sí, su madre María. La responsabilidad, mi amado hermano. Cuarta palabra, una cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona. San Marcos capítulo 34. San Marcos capítulo número 15. San Marcos capítulo número 15, versículo número 34. Sea el nombre de Dios glorificado. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Si usted lo tiene, mi amado hermano, vamos a leer lo que dice San Marcos capítulo 15, versículo 34.
En San Marcos capítulo 15, versículo 34 encontramos, hermanos, y ahora nos encontramos en un panorama diferente. Sí, en una situación mucho más complicada. Mire lo que dice la Biblia. San Marcos 15, 34 se encuentra la cuarta palabra, la cual nuestro Señor Jesucristo menciona y dice: y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, menciona. En esta cuarta palabra nuestro Señor Jesucristo está mencionando una palabra donde Él se siente solo. Pero esta palabra es la palabra del desamparo. El mensaje de las 7 palabras. Es la palabra del desamparo. Y es que la palabra desamparo significa abandono o falta de protección. Esta palabra desamparo significa, hermanos, abandono o falta de protección. Y es que si usted se da cuenta, dice la Escritura que a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, mi amado hermano, Jesucristo está, hermanos, exclamando a gran voz y le está diciendo a su Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos lo siguiente. Jesucristo, caminando al Gólgota, llega aproximadamente a la hora tercera, o sea, 9 de la mañana. Es decir, que Jesucristo fue crucificado desde la hora tercera judía, que es las 9 de la mañana, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es crucificado en la hora tercera judía, 9 de la mañana para nosotros, y hasta la hora sexta, que es las 12 del mediodía, Jesucristo estaba mencionando 3 palabras. 3 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, madre, he ahí tu hijo. Y, he ahí tu madre. Hasta esa hora, desde la hora tercera judía, 9 de la mañana, hasta la hora sexta, que son las 12, nuestro Señor Jesucristo había mencionado 3 palabras. Solo 3. Pero oiga lo que dice la Escritura. Después de las 12, después de la hora, ¿sí? Después de la hora sexta, las 12, la Biblia nos dice en San Mateo 27:45, quiero leerlo solamente yo, escúchelo, si usted quiere anotar la cita, búsquela o anótela solamente. San Mateo 27:45 dice lo siguiente: y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Es decir, que a la hora sexta, cuando nuestro Señor Jesucristo hasta ese momento lleva dicho 3 palabras, desde la hora sexta judía, es decir, 12 del mediodía, hasta la hora nona, que son las 3 de la tarde, ¿sí? Dice que desde esa hora a esta hora hubo tinieblas, dice, en toda la tierra. ¿Y por qué, hermanos? Mire, recordemos lo siguiente. Jesús, mi amado hermano, Jesús está, hermanos, está llevando el pecado de toda la humanidad. Usted y yo entendemos, mi amado hermano, que si hay algo que separa, al hombre de Dios, ¿sabe qué es? Es el pecado. Si hay algo que separa al hombre de Dios, vaya, si usted se arrepiente, si nosotros nos hemos arrepentido, y si hoy, amigo o amiga que nos está mirando a través de este medio, usted hoy se arrepiente, usted puede tener un contacto con nuestro Dios. Sí, puede tener un contacto. Pero todo aquel que se haya arrepentido, todo aquel que haya tomado una decisión con Cristo, pero que en su momento se aleja y empieza a practicar una vez más el pecado, sí, el pecado, sí, va a causar una división. El pecado causa una división entre Dios y el hombre. Sí.
La Biblia lo dice. Vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Vuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre, sí, el Padre, que no estaba ajeno a lo que estaba pasando su Hijo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él lo conocía perfectamente. Pero ¿por qué entonces Jesucristo dice Eloi, Eloi, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué el Padre Celestial parece ser que está abandonando a nuestro Señor Jesucristo? Sencillamente porque nuestro Señor Jesucristo en ese momento, cuando fueron hechas tinieblas, está llevando en Él, está cargando en sus hombros el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué comunión, mi amado hermano? ¿Qué comunión hay en la luz con las tinieblas? Y no porque nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, Él fuera el hombre pecador, no. Jesucristo no cometió pecado, sin embargo, estaba cargando su pecado y estaba cargando mi pecado. Jesucristo, mi amado hermano, cuando la Escritura dice que hubo tinieblas desde las 12 a las 3, sencillamente se estaba cumpliendo lo que la profecía, mi amado hermano, sencillamente se estaba cumpliendo lo que la profecía en Salmo capítulo número 22, que nos habla de la descripción profética de los sufrimientos del Mesías. En este Salmo capítulo 22, en el versículo 1, mire, la palabra de Dios en este Salmo 22, está profetizando y describiendo, ¿sí?, proféticamente los sufrimientos del Mesías. Puesto que el Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué está lejos de mi salud? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Es Jesucristo quien en su momento, después de muchos años, iba a estar diciendo estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba llevando, mi amado hermano, el pecado de toda la humanidad. Y sabe, creo que nosotros muchas veces hemos clamado a nuestro Dios. Y en el pecado del hombre, muchas veces le dice, ¿por qué Dios no me escucha? Porque la condición que uno lleva, si no quiere dejar el pecado, mi amado hermano, sí, no hay comunión en la luz con las tinieblas, la luz con las tinieblas. No hay comunión. Así como nosotros, en nuestra humanidad, clamamos a nuestro Dios para que Él venga en nuestro socorro, ¿sí? Recuerde usted que Jesucristo, en su humanidad, ¿sí?, estaba llevando los sufrimientos sin su naturaleza divina. Jesucristo estaba llevando los sufrimientos con una naturaleza humana. Y como humano, se sintió desamparado por su Padre Celestial. Oiga, Jesucristo pudo haber usado, hermanos, su divinidad. Recuerda aquella vez cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre, le dijo, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y Él puede enviar una legión de ángeles a defenderme? ¿Qué acaso, mi amado hermano, Jesucristo no podía haber hecho en la cruz del Calvario? Sí, pero Él no llevó a cabo su ministerio de manera divina. Él estaba llevando los sufrimientos en la cruz del Calvario en su humanidad. Y en su humanidad necesitaba de su Padre Celestial. En su humanidad le clama y le dice a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra del desamparo, el abandono y la falta de protección. Jesús quedó solo entonces, literalmente. Jesús queda, hermano, solo. No porque su Padre lo haya abandonado como tal, sino porque Él estaba cargando en sí el pecado de toda la humanidad. Pero era necesario que se cumpliera la profecía. Estoy terminando. Quinta palabra. San Mateo 19, 28. Perdón, San Juan 19, 28. San Juan 19, 28. Si usted lo tiene, en San Juan 19, 28, dice la Biblia. Después de esto,
sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Jesucristo menciona una quinta palabra. Es la palabra de la necesidad. El Evangelio de San Juan relata que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, cuando todo se había cumplido, dice que nuestro Señor Jesucristo menciona estas palabras. ¿Pero sabe para qué? Para que se cumpliera la Escritura. ¿Cuál Escritura? Mire lo que dice Salmo capítulo 22, versículo número 15. Dice la Biblia: secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Secóse, dice, como un tiesto mi vigor. Estamos hablando del mismo capítulo que nos da la descripción profética de los sufrimientos del Mesías. El Salmo capítulo 22. El cual, hermanos, nos dice que Jesucristo en su humanidad tuvo necesidad. Necesidad, simple y sencillamente, en un término muy sencillo, es algo que nosotros queremos como ayuda. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice sed tengo, sencillamente, hermanos, nos muestra que la sed de Jesús muestra la humanidad real que Él estaba teniendo. Jesucristo está mostrando en su humanidad, ¿sí?, que está padeciendo y tiene necesidad. Tiene necesidad. Su humanidad real. La palabra de la necesidad. Mire, mi amado hermano, dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él mencionó estas palabras y dijo, sed tengo, dice que entonces estaba allí un vaso lleno de vinagre, el cual dice que lo metieron una esponja en el vinagre, y entonces dice, se la llegaron a la boca. Se dice, mi amado hermano, que el vinagre, en aquel tiempo, se ocupaba para amortiguar el dolor de un crucificado. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice sed tengo, y mojan, hermanos, esa esponja dentro del vinagre y se la acercan a nuestro Señor Jesucristo, cuando se la acercan a nuestro Señor Jesucristo, sencillamente, mi amado hermano, ¿sí?, se dice que este método era el que ocupaban para amortiguar el dolor de una persona que estaba siendo crucificada, es decir, para menguar su dolor. Algo muy importante, mi amado hermano, recuerde que la deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Algo muy importante. Mire, recuerde que nuestro Señor Jesucristo Él caminó, pero cuando Él iba caminando hacia el Gólgota, cuando Jesucristo estaba caminando hacia el Gólgota, Jesucristo, mi amado hermano, no iba caminando como cualquier persona campante que camina por la calle. Cuando Jesucristo va cargando esa cruz, lo van lacerando. Cuando Jesucristo va cargando esa cruz y va caminando por esas calles hacia el Gólgota, lo van, hermanos, le van dando látigos, lo van golpeando. Va, hermanos, dejando correr sangre por su cuerpo, por todo el lugar donde Él va pasando, por todo el lugar donde Él va caminando. Jesucristo, hermanos, va, hermanos, derramando sangre. Jesucristo se va deshidratando. Y es una necesidad que Él tiene estando en la cruz del Calvario. Sed tengo. La deshidratación que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, debido a toda la sangre la cual en su momento había ya derramado, para Jesucristo era un tormento durísimo. Y es por eso que Él dice, sed tengo. Sexta palabra, San Juan 19:30. San Juan 19:30, mi amado hermano. Dice la Biblia en San Juan 19:30, Jesucristo menciona una sexta palabra. Y esta palabra dice que, como Jesús tomó el vinagre,
Como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Consumado es. Jesucristo está, hermanos, haciendo o está dando una declaración de victoria. Cristo había cumplido su misión. ¿Sí? Él nació allá, hermanos, en Belén. Creció y a los 30 años comienza su ministerio. ¿Sí? Un ministerio que desde el principio es que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba cerca. Un mensaje que siempre, hermanos, llevó como punto principal, sí, el perdón de los pecados. Un mensaje que en su momento, mi amado hermano, un mensaje que en su momento nuestro Señor Jesucristo estaba en su momento diciendo, he terminado, Padre Celestial. Una declaración de victoria. Cristo está cumpliendo su misión. Cristo está consiguiendo el propósito por el cual fue enviado. Es decir, la salvación de su pueblo. La salvación para todo aquel que en Él crea. Cristo está cumpliendo la ley en su totalidad. Cristo está terminando en victoria. Cristo está terminando, mi amado hermano, en victoria. Y es la palabra del cumplimiento. Por esto dice, como Jesús tomó el vinagre, ¿sí? Hasta ahí, cuando dijo sed tengo, todavía faltaba algo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, para que la Escritura se cumpliese. La Escritura se tenía que cumplir y tenía que haber mencionado él, sed tengo. Pero cuando termina de decir sed tengo, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. La palabra del cumplimiento. Jesús, mi amado hermano, cumple, hermanos, todo su ministerio. Cuando Él dice consumado es, prácticamente le está diciendo a su Padre Celestial, lo cumplí, mi Dios. Lo cumplí, Padre Celestial. El propósito por el cual me enviaste a esta tierra, lo he cumplido. Todo está cumplido. Consumado es. La palabra del cumplimiento. Y por último, viene una palabra en San Lucas 23:46. La palabra que en su momento, mi amado hermano, nos enseña. En San Lucas 23:46. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. San Lucas 23:46 dice, unidos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oiga, Jesucristo ya cumplió todo. Esta es la palabra de la expiación, mi hermano. La palabra de la expiación. La palabra expiación significa pago o reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz del Calvario. El mensaje de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra del perdón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercer palabra. Madre, he ahí tu hijo. Sí, he ahí tu madre. La palabra de la responsabilidad. Una cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona, la palabra del desamparo. Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una quinta palabra, la palabra de la necesidad. Donde nuestro Señor Jesucristo muestra su necesidad en su humanidad cuando dice, sed tengo. Sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Jesucristo dice, consumado es, he terminado todo, Padre Celestial.
El propósito por el cual fui enviado a esta tierra lo he terminado. Y ahora solamente resta decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La de la expiación, la del pago, reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. Oiga, mi amado hermano, Jesús no estuvo exento de la muerte. Jesús fue humano, hermanos, estando sobre esta tierra, y su ministerio lo llevó, sí, humanamente hablando, lo llevó a cabo humanamente hablando. Por ende, entonces, Jesús no estuvo exento de la muerte. Nació humanamente y murió de manera, hermanos, humana. Sí, mi hermano, en esa forma, crucificado en la cruz, pero murió, mi amado hermano. Y es que Jesucristo simple y sencillamente está cumpliendo lo que Hebreos en su capítulo 9, versículo 22 dice, hermanos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, mi amado hermano, que sin derramamiento de sangre no podía haber habido, hermanos, perdón de los pecados. He aquí, mi amado hermano, donde nosotros debemos de tomar en cuenta el consejo de parte de nuestro Dios. Y es que, ¿por qué no tomar en cuenta el mensaje de las 7 palabras? Si la misma Escritura nos cita en Filipenses estas palabras. Le invito a que se sirva a estar en pie y escuche esto, mi amado hermano. Dice su palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y oiga esto: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Habrá un día, mi amado hermano, habrá un día, amigo, un día, llegará ese día, cuando si tú en este momento no quieres reconocer a Dios como Señor de todas las cosas, un día, dice la Biblia, que toda lengua confesará, sí, de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un día confesarán que Jesucristo es el Señor. Y ese día está a punto de suceder. Ese día está a punto de suceder. Por esto es que hoy Dios nos da la enseñanza de las 7 palabras, el mensaje de las 7 palabras. Las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz del Calvario, la cual a cada uno de nosotros nos debe de marcar con una enseñanza específica: la palabra del perdón, la palabra de la salvación, la de la responsabilidad, la de la necesidad. Sí, la de la necesidad, la palabra del desamparo, la palabra del cumplimiento, la de la expiación. Y cada una de estas palabras deben de ser una enseñanza viva en nuestra vida. Por esto es que, mi amado hermano, en esta ocasión, hoy Dios nos ha hablado a través del mensaje de las 7 palabras. Perdonar, Dios nos manda que perdonemos. ¿Eres salvo? Da gloria a Dios por ello. Si no, mi amigo, hoy Dios te abre la puerta y quiere que usted venga y pueda obtener también la salvación. ¿Tiene necesidad? Dios puede suplir cada necesidad que usted tiene. Responsabilidades tenemos muchas. Para los que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, seguir esforzándonos porque nuestra vida espiritual crezca. Desamparados en algún momento, cierto, pero no porque así sea, sino porque a veces nosotros
sentimos que Dios no nos escucha, pero Dios siempre está ahí. Por eso es que Él siempre está ahí para escucharnos. Cumplimiento. El cumplimiento Jesucristo lo llevó a cabo en la cruz del Calvario, pero nosotros cumpliremos lo que a nosotros nos corresponde cuando Cristo venga por su iglesia o Dios nos llame a cuentas. Por esto es que en esta hora, mi amado hermano, yo le invito a que doble sus rodillas. Hoy Dios le habla a su corazón. Dios quiere que abra una vez más su corazón, que venga a Él y se arrepienta para que usted pueda obtener perdón de pecados. Amigo, Dios te habla en esta hora porque quiere salvar tu alma. Vamos a dar gracias en esta hora, mis amados hermanos, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que Él siga ayudando a cada uno de nosotros. Oramos. Eterno Dios, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, te damos gracias, mi Padre Celestial. Muchas gracias, bendito Dios. Muchísimas gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Padre eterno, porque hoy, mi Padre Celestial, tú nos das esta enseñanza, mi Dios. Gracias, mi Dios eterno, porque nos permites, mi Padre Celestial, estar tomados de tu mano. Hoy nos das el mensaje de las 7 palabras, mi Dios eterno. Este mensaje que primeramente, mi Dios eterno, nos habla del perdón, mi Dios, el cual Jesucristo dejó ver en todo su ministerio desde que inició hasta que terminó, mi Padre Celestial. Y es que la enseñanza para nosotros ahora es, mi Dios, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa palabra de la salvación, mi Padre Celestial, la cual, mi Padre Celestial, nosotros hoy por gracia y misericordia tenemos, pero que también tú quieres, mi Padre Celestial, que aquel que aún no tiene, mi Dios eterno, la salvación de su alma porque no te ha aceptado, mi Dios, hoy quieres, mi Dios eterno, que se acerque a ti, mi Dios. Responsabilidades desde el momento que te conocimos, mi Padre Celestial. Esa responsabilidad de estar, mi Dios eterno, en comunión contigo, consagrándonos y demás, mi Padre Celestial, debe estar latente en nuestro corazón. Jesucristo, mi Dios eterno, fue responsable, mi Dios eterno, hasta los últimos momentos, Padre, al dejar, mi Padre Celestial, a su madre con aquel discípulo el cual Él amaba, mi Dios eterno. Oh Padre bendito, la del desamparo, mi Padre Celestial. Jesucristo, mi Dios eterno, estando en la cruz del Calvario, Él, mi Dios eterno, dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que, mi Padre Celestial, el pecado separa de ti, mi Dios. El pecado nos separa de ti, mi Dios eterno. Y es por eso que tú no quieres, mi Dios eterno, que tus hijos se mezclen con el pecado. Porque cuando tus hijos, mi Dios eterno, o incluso aquellos que no te conocen, están viviendo en el pecado, mi Dios eterno, el pecado separa, mi Dios eterno. Impide que se pueda uno comunicar contigo, mi Padre Celestial, y por ende, mi Padre Celestial, nosotros nos sintamos desamparados, mi Dios eterno. Oh, la de la necesidad. Esa palabra que Jesucristo mencionó cuando Él dijo: sed tengo, sencillamente nos muestra, mi Dios eterno, que Jesucristo, mi Padre Celestial, llevando su ministerio, mi Dios eterno, en su humanidad, mostró la necesidad que tenía, mi Padre Celestial, de las cosas, mi Dios eterno, necesarias a nuestro cuerpo. Oh Padre eterno, nosotros te necesitamos también para ello, pero más en lo espiritual, Padre, pues sin ti no podemos hacer nada, eterno Dios. Esa palabra del cumplimiento que cabalmente nuestro Señor Jesucristo cumplió en toda la extensión de la palabra, así nosotros, Padre, seguimos en la brecha y veremos cumplido, mi Dios eterno, nuestro ministerio, el cual tú has puesto en nuestras manos, Padre, hasta que nos llames a cuentas o hasta que Cristo venga por su iglesia, mi Dios eterno. Esa última palabra donde Jesucristo dio el Espíritu a ti, mi Padre Celestial. Oh, mi Dios Todopoderoso, cuánto, mi Dios eterno, nos enseñas a través del mensaje de las 7 palabras, mi Dios eterno. Oh, mi Padre Celestial, ¿qué pasaría, mi Padre eterno? ¿Qué pasaría si en algún momento determinaras llamar a cuentas a alguno, mi Dios eterno, de los que ya te conocemos?
pero que mi Padre Celestial han estado flaqueando en su fe. Y aún peor todavía, si tú llamaras a aquel que no ha entregado su vida a ti, mi Padre. Por esto es que hoy tú, mi Dios eterno, nos das la oportunidad de que sigamos depositando nuestra vida en tus manos, y de que aquel, el cual no lo ha hecho, hoy lo haga, mi Dios eterno, una vez más, mi Dios. Muchísimas gracias, mi Dios. Hoy lo haga, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Damos gracias, mi Padre, por todo lo que tú nos has permitido en esta hora. Damos gloria a ti, honra y alabanza, mi Padre. Precioso eres, mi Señor Jesús. Precioso eres, mi Padre. Gracias te doy, mi Dios. Hemos llegado al término de este culto especial, culto de crucifixión, el mensaje de las 7 palabras, mi Dios. Gracias te damos. Muchas gracias. Sigue bendiciendo a mis hermanos en sus hogares. Síguelos guardando, Padre bendito, y síguelos fortaleciendo en su fe y manteniéndolos firmes en su vida espiritual, mi Dios. Muchas gracias. Ahora solamente te pido que mientras distantes los unos de los otros, que la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos, mi Dios, ahora y siempre, Padre. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Demos gloria a nuestro Dios, hermano. Él es digno de recibirla. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido en esta hora. Nos hemos acercado a Dios por medio de la oración. Hemos escuchado el mensaje de su palabra y creemos que ha quedado sembrado en nuestro corazón y en nuestro ser. Pongamos por obra cada consejo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Si Dios nos permite y nos concede la vida, nos vemos el día domingo. El día domingo. Cuando digo nos vemos, pues hago referencia a que nos podamos conectar. Recuerden que el día domingo, mi amado hermano, tenemos nuestro culto especial de resurrección. Y el culto especial de resurrección que tendremos será en punto de las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, mis amados hermanos, tendremos nuestro culto de resurrección. Culto especial de resurrección a las 6 de la mañana. Esperamos puedan conectarse, mi amado hermano. Hagamos un esfuerzo, como si viniéramos al templo, pero usted conéctese ahí en su casa. Hagamos ese esfuerzo y esperemos conectarnos primeramente con Cristo, pero también a este medio, el día domingo, en punto de las 6 de la mañana, para llevar a cabo nuestro culto especial de resurrección. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo a todos, ¿sí? Un saludo muy caluroso de parte de mi familia. Estamos orando por ustedes. Dios los bendiga. Dios sea con ustedes. Jehová les bendiga y les guarde en gran manera. Buenas tardes, hermanos.